Hola amigos, bienvenidos al canal Archivo del Mal. Hoy hablaremos de Pablo Goncalves, el primer asesino serial de la historia de Uruguay. Comencemos. Pablo Goncalves nació el 6 de marzo del año 1970 en España. Su padre era un hombre muy importante. Para esa época era diplomático que representaba el país de Uruguay en España. Pablo tenía 9 años cuando su familia se mudó nuevamente al país de Uruguay, en el barrio Carrasco de Montevideo. Pablo tenía 2 nacionalidades, la de España por nacimiento y la de Uruguay por sus padres. Ya estando en Uruguay, Pablo estudiaría en el colegio Stella Maris y terminaría sus estudios secundarios en el Liceo Público número 15. Luego se inscribió en la Universidad de Montevideo estudiando la carrera de Ciencias Económicas. Con exactitud no se sabe si culminaría su carrera universitaria, pues no hay información sobre eso. Las amistades de Pablo y las personas más cercanas decían que Pablo era un joven muy normal, amable y respetuoso, aunque un poco tímido, pero nada fuera de lo normal. Pasarían los años, y en el año 1991, Pablo ya era mayor de edad, ya tenía 21 años. En ese mismo año, Pablo tendría su primer encuentro con la ley. Una joven acusó a Pablo de haberla agredido. Le dijo al oficial de la policía que Pablo le puso unas esposas en sus manos y que abusó de ella. Las autoridades interrogaron a Pablo, pero este negó todo, sí dijo que sí habían mantenido relaciones, pero fue con el consentimiento de la joven. La policía, al no tener pruebas de la agresión, dejaron ir a Pablo y no le presentaron cargos. En el año 1992, Pablo ya tenía 22 años, y ese fue el año en que Pablo cambiaría la historia de Uruguay. El primer mes del año del 92, Pablo se prepara para cometer su primer asesinato. La noche del 31 de diciembre, la joven Ana Luisa Miller salió de su casa acompañada de su novio, llamado Hugo, hacia una fiesta de fin de año. Junto a otros amigos, celebraron toda la noche al amanecer. La fiesta terminó y se marcharon. Fueron a casa de su novio Hugo cuando llegó la mañana. Ana Luisa se despidió de su novio y se fue a su casa. Unas horas después, la madre de Ana Luisa llamó a Hugo preguntando por su hija. Él le dijo que Ana Luisa no estaba con él, que ella se había ido temprano en la mañana. La madre de Ana Luisa, ya preocupada, llamó por teléfono a los amigos de su hija. Pero nadie sabía de Ana Luisa que la última vez que la vieron fue la noche antes en la fiesta. La madre, muy angustiada, se preguntaba dónde estaba su hija. Horas después, la policía encontró el auto abandonado de Ana Luisa, pero de la joven no había ninguna señal. Más tarde, ese mismo día, el cuerpo de Ana Luisa fue encontrado en la playa Solimar. La peor noticia que puede recibir una madre. La policía interrogó al novio, pues él fue la última persona que vio con vida a la joven, pero se dieron cuenta que el novio no tuvo nada que ver con la muerte de Ana Luisa, pues él estaba muy devastado con la noticia. La autopsia reveló que la causa de la muerte de Ana Luisa fue provocada por asfixia. El cuerpo no presentaba señales de agresión o de haber sido torturada. Las autoridades no tenían ningún sospechoso de quién o quiénes pudieron haber cometido este terrible hecho. Los familiares de Ana Luisa le dijeron a las autoridades que la joven no tenía problemas con nadie, que no tenía enemigos, pues Ana Luisa era muy dedicada a su trabajo. Ella era licenciada en historia. El caso se fue enfriando, pues las investigaciones no conducían a nada. Pasaron 6 meses de la muerte de Ana Luisa, cuando Pablo Goncalves cometería su segundo asesinato. En esta ocasión, su víctima sería una adolescente de 15 años, la noche del 20 de septiembre del mismo año. La adolescente Andrea Gabriela Castro salió de su casa con sus amigos a una discoteca de Montevideo. Pasó divirtiéndose con sus amigos en la discoteca. Ella era conocida de los empleados del lugar, pues ella visitaba el lugar muy frecuente, pues sus familiares y amistades decían que a ella le gustaba mucho bailar.
En la mañana, su madre se dirigió a la habitación de Andrea para despertar a su hija, pues ya tenía que irse a la escuela. La madre de Andrea se dio cuenta que su hija no regresó a casa la noche anterior, pues su cama estaba aún tendida. Y Andrea nunca arreglaba su cama. La madre de Andrea sintió un mal presentimiento, pues su hija nunca dormía fuera de casa. Si Andrea se quedaba a dormir en casa de una amiga, antes pedía permiso a su madre, nunca lo hacía sin permiso de sus padres. La madre, ya muy preocupada, fue hasta la estación de policía y la reportó desaparecida. La policía interrogó a sus amigos con los cuales había ido esa noche a la discoteca, pero todos dieron la misma respuesta: Andrea se quedó en la discoteca. Llegó la hora que los amigos de Andrea se tenían que marchar a sus casas. Andrea no quiso irse, pues se estaba divirtiendo mucho. La policía interrogó a los empleados y todos dijeron lo mismo, que Andrea sí estuvo esa noche en la discoteca, acompañada de sus amigos. Luego que sus amigos se marcharon y Andrea se quedó en la discoteca. Cuando llegó el momento de interrogar al DJ, él le diría algo diferente a la policía. Si dijo que Andrea estuvo esa noche en el lugar, también dijo que cuando sus amigos se marcharon del lugar, la vio acompañada de un joven llamado Pablo. La policía interrogó a Pablo. Dijo que él sí estuvo esa noche en la discoteca y que sí vio a la joven, pero que solo la saludó, pero que no vio si Andrea salió con alguien más, pero que él nunca salió con ella. La policía, al no tener pruebas que la joven salió con Pablo del lugar, lo dejaron ir. 20 días después, una persona caminaba por la playa Mansa de Punta del Este, cuando vio algo semienterrado en la arena que parecía un cuerpo. Llamó a las autoridades y efectivamente era un cuerpo femenino. La autopsia revelaría que el cuerpo era el de la adolescente Andrea Gabriela Castro. Las autoridades revelaría que la causa de la muerte también era por asfixia, como en el caso de Ana Luisa. Ya eran dos muertes similares. La policía ya en ese punto sospecharía que la misma persona que asesinó a la joven Ana Luisa también había asesinado a la adolescente Andrea. Las autoridades ya creían que tenía a un asesino en serie. Las autoridades sabían que tenían que encontrar lo antes posible a este asesino, pero como en el caso de Ana Luisa, tampoco tenían sospechosos de la muerte de Andrea. La policía comenzó una larga investigación, pero al no tener pistas, testigos ni pruebas, era poco lo que podían hacer. Tendrían que pasar otros 5 meses desde la muerte de Andrea, cuando nuevamente Pablo cometería su tercer asesinato. Esta vez sería otra joven de 22 años, llamada María Victoria Williams. El 23 de febrero, ya del año 93, Pablo ejecutaría su plan para atraer a la joven hasta su propia casa. En esta ocasión, Pablo cambiaría su forma de asesinar. No saldría a buscar a su víctima, sino que su víctima llegaría hasta su casa. María Victoria salió una mañana de su casa para su trabajo. Pasó frente a la casa de Pablo, pues era su vecino. Pablo sabía muy bien a qué horas pasaba María Victoria todos los días, hacía su trabajo. Él sabía que era una joven muy amable y agradable, por lo cual él sabía que si él le pedía un favor a María Victoria, ella no se negaría. En el momento que María Victoria pasaba por la casa de Pablo, él salió al encuentro de ella pidiendo su ayuda. Le dijo que su vieja abuela estaba teniendo un ataque en el corazón. María Victoria, muy angustiada por lo que estaba pasando, entró rápidamente a la casa de Pablo, sin sospechar de su vecino, pues ella estaba consciente que un asesino estaba asesinando a jóvenes. Nunca se imaginaría que su vecino Pablo, al que conocía hace muchos años, fuera el que cometía esos horribles hechos, cuando María Victoria estaba dentro de la casa de Pablo. Él rápidamente tapó la boca de María Victoria para que no pidiera ayuda y luego le puso una bolsa plástica en su cabeza, provocando que María Victoria se asfixiara. De la misma manera que Ana Luisa y Andrea Gabriela habían muerto, pasaría con María Victoria. También moriría asfixiada.
Luego Pablo llevaría el cuerpo de María Victoria a un lugar apartado y solitario. Ahí enterró el cuerpo de la joven. La familia de María Victoria no sabía nada hasta ese momento. Horas después, la familia se enteró que María Victoria nunca llegó a su trabajo. Por una compañera de trabajo que habló por teléfono a casa de María Victoria, preguntando por ella, pues su compañera de trabajo y también amiga de ella. Le pareció muy raro que su amiga no llegase a trabajar, pues casi nunca faltaba a su trabajo, era una persona muy responsable. Nuevamente, como pasó en el caso de Andrea, la familia de María Victoria la reportó como desaparecida. Las autoridades, al ver el reporte de María Victoria y que estaba desaparecida, ya pensaban lo peor. La madre de María Victoria se preguntaba dónde estaba su hija. Los amigos y familiares salieron a buscar a la joven sin éxito. Nadie la había visto esa mañana. Pareciera que a la joven se la había tragado la tierra. La familia tuvo que pasar 2 días de angustia sin saber de la joven, hasta que a los 2 días de su desaparición encontraron el cuerpo de María Victoria. Se encontraba en el lugar donde Pablo lo había enterrado, y como ya sabíamos, la muerte fue por asfixia. La policía tenía que hacer algo. No podía ser que un asesino estuviera acabando con la vida de las mujeres. Ya con la muerte de María Victoria, eran 3 víctimas con muertes similares. La policía ya sabía que el asesino era el mismo que asesinó a las 3 jóvenes, pues usaba el mismo patrón. No las torturaba ni las abusaba, siempre las asesinaba asfixiadas. Ya las mujeres de Montevideo tenían mucho miedo de salir de sus casas. No sabían quién podía ser la próxima víctima. Las autoridades tenían que actuar. No podían permitir que el asesino siguiera asesinando a más mujeres. Las autoridades comenzaron a revisar nuevamente, más a profundidad, a Pablo. Las autoridades se dieron cuenta que la dirección de la casa de Pablo era en la misma zona donde vivía la última víctima. A la policía esto le sonó más que una coincidencia. Ya serían que 2 víctimas conocían a Pablo. Esto les pareció muy sospechoso. Las investigaciones revelarían que Pablo había asesinado a las jóvenes. Pero cuando las autoridades se dieron cuenta de eso, Pablo ya no estaba en Montevideo. Pablo ya sospechaba que la policía lo veía como sospechoso de las muertes. Y se fue de Montevideo para Porto Alegre, donde vivían sus 2 medios hermanos. Pablo a ese momento pensaba que había burlado la ley, pero está muy equivocado. Pablo fue arrestado en Brasil y posteriormente fue extraditado a Uruguay, donde pagaría por sus crímenes. El proceso fue largo pero exitoso. 3 años más tarde, exactamente el 6 de marzo del año 93. Pablo Goncalves fue condenado a 30 años de prisión por los 3 crímenes cometidos. Pablo por fin pagaría por haberle quitado la vida a 3 jóvenes inocentes. Ya no causaría más terror en la comunidad de Montevideo. 3 años tenía Pablo en prisión cuando fue atacado por 2 reclusos de la misma prisión. Lo apuñalaron 26 veces en todo su cuerpo. Ese ataque lo mandaría al hospital. Pablo contó con mucha suerte, porque ese ataque no le quitaría la vida. En el año 2005, Pablo contrajo matrimonio en prisión con una mujer llamada Alejandra Trejo. Ese mismo año nacería su primera hija, Valentina Goncalves. A Pablo, el hombre que aterró tanto a los habitantes de la comunidad de Montevideo. 2016, Pablo cumplió la condena puesta por la ley y fue puesto en libertad. En la actualidad es un hombre de 54 años y se dice que camina libremente por las calles de Uruguay. Para las familias de las víctimas, no es justo que Pablo esté en libertad. Les pareció que la condena de Pablo no fue justa. El asesino hoy camina libremente, mientras sus hijas nunca lo harán más. Bueno, mis queridos amigos, si este caso te pareció interesante y si te gusta mi contenido, te invito a que me des un like.
dejes un comentario y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima. Adiós.